Hola a todos, sean bienvenidos a este proyecto de Vive tu vida con interioridad. Vive tu vida con interioridad. A mí ya me llama la atención porque muchas personas así me saludan. Vive tu vida con interioridad. Y es señal de que sí estamos entendiendo un poco el proyecto de Vive tu vida con interioridad. A mí me llama la atención esto. ¿Cómo estamos cambiando un poco la manera de entender la vida? Estamos aquí para vivir. Para vivir hemos nacido. Estamos aquí para vivir. No se vayan a perder eso. Lo más importante que hay aquí es la vida. Este es el planeta de la vida. Luego, para vivir hemos nacido. Y lo más importante que hay aquí en este mundo es la vida. Vamos a continuar el tema que ayer les propuse. Ayer hubo bastante sintonía, bastantes personas se interesaron por el tema que les propuse. Y era el tema del despertar. Despertar. Y lo puse en 3 anécdotas o en 3 leyendas. Una que era la leyenda de el águila que se creía gallina, que actuaba como gallina, había perdido su propia identidad. 2, les propuse el tema de, voy a ponerlo aquí, estoy un poquito distraído, porque estoy pensando en lo que yo voy a decir. El águila que se transforma. Y 3, el de la vaca. O sea, les puse esos 3 ejemplos. Pues hoy voy a profundizar sobre la identidad, tu propia identidad. O sea, sobre el primer anécdota del águila que se creía gallina. De eso es que les voy a hablar en el día de hoy. Voy a profundizar ese tema. Por eso los invito para que pongamos atención. Estamos hablando del tema de la propia identidad. Despierta, despierte, despertar. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que yo quiero en este día. Quiero despertarte. Entonces, ayer decíamos el águila que se creía una gallina. Esto es sobre tu propia identidad. Despierta a la realidad de tu propia identidad, de lo que tú eres en realidad. Toma conciencia de que eres camino y luz y transfórmate renovando tu entendimiento. Recuerda que no es lo mismo conocimiento que entendimiento. Conocer es la técnica que a ti te lleva a compartir algo. Entonces, el conocimiento se enseña, se transmite unos a otros. El entendimiento no, porque el entendimiento viene de tu propia sabiduría, de lo de ti, de lo que tú has captado. Eso es entendimiento. Es muy diferente entendimiento a conocimiento. Por eso dice transformados por la renovación de tu propio entendimiento. El conocimiento se transmite, el entendimiento no. Ahora, toma conciencia de que eres camino y luz. Tu propia identidad. Quiero decirte, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y aquí te voy a poner. Cuando tú te das cuenta de quién eres tú, partamos de lo del sol. Dice así: el sol no sabe quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Por eso brilla con serenidad y provee calor para todos. Ese es el ser humano. El ser humano es luz. Por lo tanto, es como el sol. Yo he trabajado mucho, o casi toda mi vida, con gente, con personas. Y no sé si lamentablemente, tengo que lamentarlo, pero el 99% de las personas con las que yo trabajo, he trabajado más de 34 años, el 99% de las personas, siempre que yo, porque yo he sido el líder, he sido el que tengo que proponer cosas, cuando propongo cosas, las personas que están a mi alrededor dicen, no se puede, no hay, no alcanza.
Siempre. No sé si ustedes usan ese término. No se puede. Vamos a hacer tal proyecto. No se puede. No hay con qué. O sí tenemos, pero no alcanza. ¿Por qué usamos esas expresiones? No se puede, no hay, no alcanza. Porque estamos pensando con el cerebro racional, el cerebro calculador, el si me conviene o no me conviene, el de la conveniencia. Cerebro racional que nos mató, que es de la muerte. No hay, no se puede, no alcanza. El sol, como él no se pone a hacer raciocinios o a pensar por la razón, por eso brilla con serenidad y provee calor para todos. Eso es despertar. Cuando tú te das cuenta que tu vida es brillar con serenidad y proveer calor para todos, ese día tú despertaste. Porque ya no es, no se puede, no hay, no alcanza. Siempre somos autosuficientes, siempre se pueden hacer las cosas. Pero no los hacemos porque pensamos siempre con el cerebro racional. Un error gravísimo. En Mateo 5:45 dice, el sol da su luz tanto a los malos como a los buenos, y la lluvia cae sobre los justos y los injustos por igual. Si tú eres luz, luego tú no te tienes que preguntar si a quien yo le voy a ayudar es malo o es bueno, porque eso es ética, eso es dogma, eso es moral. Y la espiritualidad no tiene nada que ver con la moralidad. En lo espiritual no hay bueno ni malo, no hay feo ni bonito, no hay esas paradojas o esas dicotomías, no hay el dualismo. En la espiritualidad es que tú eres y tú sirves, como el fruto. Yo siempre le pongo el ejemplo del árbol. El árbol está ahí, dispone sus frutas para quien las quiera tomar. Lo mismo el sol, brilla con serenidad y provee calor para todos. Y en Mateo 5:45 dice, el sol da luz tanto a los malos como a los buenos y la lluvia cae sobre los justos y los injustos. Esa es la bendición de la vida. ¿Por qué tú te pones a hacer cálculos? Porque piensas con el cerebro racional. Voy un poquito más. Te estoy ayudando al despertar. Estamos hablando del despertar y del águila que se creía gallina y actuaba como gallina y después se dio cuenta que era verdaderamente un águila. Hoy te estoy diciendo, despierta y seas tú el águila. Es decir, vuela alto. Y el sol, mientras como está alto, puede alumbrar a todos. Si estuviese bajito como una lámpara en mi cuarto, pues no puede alumbrar a todos. Mientras más alto estés, más alumbras, más servicio prestas. No para mandar, sino para ayudar, para servir. Voy con este pasaje para quienes somos de verdad, para que tú despiertes. Ya dijimos que si eres sol, alumbras para todos. Dios plantó un huerto. Dice en la parte de arriba, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Adán significa tierra. Y Eva significa nacida de la tierra. O sea, del cuerpo de Adán. Es de lo mismo. En Génesis 2:8 dice, Dios plantó un huerto en Edén. Edén significa tierra. Y allí puso a Adán, al nacido de la tierra. Fuiste hecho del polvo y al polvo volverás, dice en Génesis 3:19. La palabra hombre, antes de empezar eso, lo de los géneros, de que ahora tenemos que decir, estamos aquí, señoras y señores, estamos aquí, niñas y niños, no como dice Maduro, que confunde los géneros, pero el presidente de Venezuela. Pero nosotros sí, o sea que hoy día hablamos mujeres y hombres, ponemos los géneros para la igualdad de géneros, porque estamos como en ese proyecto, el ser humano, el mundo. Pero antes se decía era hombre, cuando se decía hombre significaba mujer y varón,
mujer y varón, hembra y macho. Y hombre simplemente era un generativo. Significa humano. Hombre significa humano. Humano significa humus. Humus significa suelo fértil. Suelo fértil significa humildad. Humildad significa compasión. Y compasión significa que somos hechos de lo mismo. Que todos estamos hechos de lo mismo. O sea, del polvo de estrellas. Somos polvo. Cuando se dice humano, somos humanos, quiere decir que somos tierra. Y cuando se dice humildad, significa es que tenemos que reconocer nuestra propia identidad. Y la palabra compasión es pasión, es sentir con el otro, que estamos hechos de lo mismo. Compasión significa que lo que le pasa al otro me puede pasar a mí también. Eso es compasión. Muy bien, voy a pasar a explicar para que tú despiertes, para que tú te des cuenta que no te sientas más de lo que eres. Tú eres lo que eres y si te alaban, no eres más. Si te critican, no eres menos. Solo eres lo que eres. Simplemente. Eres humus, eres tierra fértil, eres humildad, eres compasión. Somos hechos del mismo. Ahora, ¿cuándo ya empezamos a hablar de la creación de nosotros? Dios formó al hombre del polvo y nos metemos por los cerebros ya intelectuales, ya la mente a pensar y ya nos estamos creyendo más. Entonces voy a ponerles dos ejemplos de cómo el ser humano ha visto, cómo nos hemos visto a nosotros mismos. Y hay una figura de Leonardo da Vinci que es la de el hombre Vitruvio, así lo llama, Vitruvio. ¿Qué significa Vitruvio? Activo, viril, emprendedor. Cuando ellos usan la palabra hombre no significa el varón solamente, significa la mujer y el varón. Mujer, varón, hembra y macho. Eso es hombre, para la época en que se hablaba así. Hombre, varón y mujer, hembra y macho. Entraban los dos géneros. No había distinción de género. Entonces, el hombre es un emprendedor, es un activo. Y él lo que quiso representar, Leonardo da Vinci, con esta figura, que es un hombre con las manos abiertas y un poquito alzadas, quiso representar que el cuerpo humano tiene dos formas geométricas perfectas. El círculo divino, mire, cuando abre las piernas y eleva un poquito las manos, forma un círculo. Y cuando se vuelve más o menos horizontal y firme, forma un cuadrado. Pero ya también forma un triángulo. Un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo. O sea que somos geométricamente como está el universo. Que el universo es geométrico. Entonces el círculo significa la divinidad y el cuadrado lo terrenal. Y esto hay una teoría que son del microcosmos. Cada uno es un microcosmos. Por eso por ahí cuando se dice que los seres humanos, ¿por qué cada uno? ¿Por qué hay tantas doctrinas? ¿Sí? ¿Por qué cada uno piensa? Entonces, pues porque cada cabeza es un mundo. ¿Ve? Es un microcosmos. Y yo a veces que me pongo a pensar que por qué hay tantas doctrinas en la fe religiosa, pues digo yo, antes debería haber más. Porque es que cada uno piensa y tiene un concepto de sí mismo y de Dios de manera diferente, distinta. Los microcosmos. Somos los pequeños cosmos, pero dentro de un orden. Guardamos un orden establecido. Ahí está cómo representaban al ser humano. Un ser humano que está inmiscuido, está dentro de la perfección del universo. El ser humano no tiene que agregarle más. Simplemente meditar. Recuerdan que la palabra meditar significa medir, tomar medidas, estar quieto y simplemente mirar y hacer la observación natural. Meditar, cuando tú meditas, simplemente estás pensando en lo que tú eres ya. No tienes que agregarle nada. Porque ya tiene la figura completa. Tiene la figura divina y tiene la figura terrenal. Tú ya eres. No tienes que agregarle nada. La naturaleza no es bruta.
La naturaleza no es ignorante. La naturaleza es sabia por naturaleza. Y tú como hombre debes vivir dentro de la naturaleza. Y no debes estar inventando cosas dizque para ayudar a que la naturaleza funcione mejor. La naturaleza funciona bien por naturaleza, por lo que es ella, por naturalmente. Eso es lo que significa el hombre Vitruvio. Y eso es ser un hombre viril, activo, emprendedor. Es decir, que dentro de lo que él es, actúa, no se sale dentro de esos parámetros. Y otra persona que también representa la creación y lo que nosotros somos es Miguel Ángel, que también nació en Italia. Y ahí puse las fechas para que veamos que son personas contemporáneas, que aunque los dos vivieron en la misma época, más o menos, cercano en los mismos siglos, tienen dos concepciones diferentes. Leonardo es el arquitecto, es el que mira la vida, el que mira la existencia, que todo es armónico, es geométrico. Y Miguel Ángel ya mira la creación o al ser humano de una manera distinta. Y es que en la parte de arriba de la foto, en esta fotico, él representó a Dios haciendo al ser humano. Con un toque de su gracia, de su divinidad, hizo al ser humano de la tierra. Aquí está el polvo, mire, tierra, polvo. Y Dios está dentro del cerebro. Mire, esto es el cerebro. Por aquí está, aquí la espina dorsal que baja. Este es el cerebro. ¿Ve? ¿Qué quiso decir Miguel Ángel? Pues que somos el producto del cerebro de Dios, que compartimos la misma inteligencia divina, que somos hechos de manera armónica, ya completa, plena. El ser humano no tiene que hacer nada más, solamente tienes que vivir. Vivir en armonía con la naturaleza, con los animales y consigo mismo. Eso es despertar. Eso es espiritualidad. La espiritualidad es cuando tú miras al ser humano como Leonardo da Vinci, que es que eres perfecto geométricamente, estás incorporado en la naturaleza, no te hace falta nada. Ya estás tomando medidas. Meditar, ¿ve? La meditación, cuando tú haces meditación, es reconocerte a ti mismo, que tú ya eres completo, pleno, no te hace falta nada. Y por el otro, de Miguel Ángel, es que tú ya estás hecho, imagínate, de inteligencia divina, de la mente divina, de toda la productividad de Dios, que tú eres la imagen y semejanza de Dios, pero que tú no sabes. Tú no sabes por qué. Porque cuando debería haber armonía en ese cerebro, lo que hay es desarticulación, hay desarmonía. Por eso voy a pasar a lo siguiente. Ese cerebro divino tiene tres partes, o está hecho así como una cebolla por capas. Está la cebolla interna, la es más hacia afuera y la más hacia afuera. Y esto te lo reitero porque yo te insisto que cuando tú pongas en orden tu mente, despiertas. O mejor dicho, cuando despertar, cuando haces el acto de despertar, de interiorizar, de espiritualidad, pones en orden tu vida. Y es que tenemos los tres cerebros. El cerebro que piensa, el cerebro que siente y el cerebro que decide. ¿Y tú crees que tú tomas la decisión por el pensamiento o por el sentimiento? No. Yo ya te dije en una ocasión que cuando tú pones la mano cerca del fuego o una parte del cuerpo, pero vamos a poner la mano cerca del fuego, inmediatamente, sin sentirlo y sin antes pensarlo, tú decides retirar la mano del fuego. Y luego lo sientes y luego lo piensas. ¿Ve? O sea que es al revés de lo que tú crees. Tú crees, yo pensé que voy a retirar de la mano del fuego porque sentí
que me iba a quemar y luego decidí quitar la mano. No, está comprobado científicamente. O sea, yo cuando hablo de la ciencia quiero decir que está calculado, que lo han repetido varias veces y sucede lo mismo con diferentes personas. Han hecho ensayos, han hecho observación, personas que han experimentado el mismo fenómeno. Eso ya es ciencia, cuando se repite la misma cosa. Primero la persona decide, luego siente y luego piensa. Y en todo, cuando tú encuentras otro ser humano con el cual quieres relacionarte, primero tú decides tener relaciones con esa persona. Luego sientes algo por ella y luego piensas si te conviene o no te conviene. Pero ya has decidido estar con esa persona. Porque primero, si miramos la foto esta, de esta cabeza aquí, dice que el cerebro reptiliano es el cerebro social, con el que socializamos, nos relacionamos. El fuego conmigo, yo inmediatamente retiro la mano si me estoy quemando. Antes de cognificar, es decir, de pensar, cognitivo o afectivo, antes de sentirlo. Porque la vida está adentro, va de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Yo primero no debo pensar, primero yo no pienso, siento y luego socializo. No, primero socializo, luego siento y luego cognitivo. Así funciona la vida, de adentro hacia afuera. Por eso es la vida con interioridad. Y eso significa iluminar tu camino. Iluminar tu camino. Voy a explicar un poquito esta imagen acá. Solamente para decirte algo. Es más o menos anecdótico. El nuevo cerebro, o sea, el cerebro más joven que tenemos, es el cerebro racional. Es más conocido como neocortés. ¿Por qué es neocortés? Porque está afuera, en la corteza. ¿Qué es la parte que utilizamos para procesar información, crear figuras, lidiar con situaciones lógicas y crear datos? Ese es el cerebro racional. Por eso la tecnología funciona con el cerebro racional. Todos los inventos que ha creado el ser humano, dizque para vivir mejor, da confort, pero no da más vida, ni da más tiempo, ni da más lugar, no da más. No es que, vea, es que yo me gustaría que tú me entendieras y yo darme a entender también y yo mismo entenderlo. Antes la gente tenía menos tecnología y le alcanzaba más el tiempo. Ahora las personas tienen más tecnología y tienen menos tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que en sí la tecnología no me ayuda a vivir más, ni menos. Me ayuda al confort, pero ¿quién te dijo que ese confort tú no lo vas a encontrar en otro confort? Porque es que la felicidad no es sentir, no es uno conmoverse. Esa no es felicidad, no es alegrarme, reírme. Porque por eso es que los romanos buscaban pan y circo, para darle felicidad a la gente. No, la felicidad es serenidad, es contemplación, es cuando tú estás sereno. Eso es felicidad. Y esa felicidad no se encuentra en el cerebro racional. En el cerebro racional tú encuentras información, creación, lidiar con una situación y con otra y siempre ponerle lógica a las cosas, porque piensa que todo es matemática. El cerebro medio es la parte, esta parte es la que utilizamos para sentir y procesar gustos y emociones. Y tú crees que la felicidad está acá, en los gustos y las emociones. No me gusta, no lo acepto. No me emociona, es malo. Siempre pensamos así. Y luego el cerebro reptil es la parte más antigua del cerebro. Los científicos han probado que esta parte del cerebro es la encargada de tomar las decisiones luego de percibir un mensaje. Luego que se percibe un mensaje, se toma la decisión de hacer algo. Y aquí voy a decir lo siguiente. Esto es para que tú te des cuenta, a ver si las mujeres que son más compulsivas en la hora de comprar.
el cerebro reptiliano recibe de los otros dos cerebros información que luego lo lleva a tomar decisiones. El consumidor estimula este cerebro para hacer las compras. Cuando tú vas a comprar algo, y eso lo saben los mercadotecnistas, los almacenes, los que te venden cosas, productos de consumo, que tú vas al mercado y dices, voy por una botella de leche o por unas galletas, voy por una cosa. Y sales con una carrucha o con un carrito lleno. Eso no lo hiciste tú por el cerebro racional ni por el cerebro medio. Lo hiciste por el cerebro reptil. Porque tienes un cerebro reptil débil. Porque no estás comiendo por el cerebro reptil, sino que estás comiendo por el cerebro racional, que es el que te lleva a adquirir cosas y no dejas que el cerebro reptil es el que te lleva a hacer las compras. Entonces tú vas, y si vas reptiliano, tú solamente comprarías lo que necesitarías o lo que necesitas. Vas al mercado y solamente compras lo que necesitas. Si vas por el cerebro reptiliano, porque ese cerebro es el de las compras. Pero los mercadotecnistas entonces te llevan a estimular el cerebro racional y el cerebro medio. Y ahí es donde tú vas y ya no usas el cerebro que debes usar, y entonces por eso trae cosas que después no sabes para qué las compraste. Porque no fue una decisión de tu cerebro reptiliano. Cuando el cerebro reptiliano decide, no se equivoca. Cuando el cerebro racional decide, se equivoca, y cuando el cerebro límbico decide, se equivoca. El sentir y el pensar cometemos errores. En cambio, en el cerebro reptiliano no. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estas personas? Es estimular el cerebro reptiliano con el propósito de que las decisiones las tomemos por el cerebro racional y el cerebro medio. Y esto hay que pensarlo siempre. Siempre. Vea, vayas al mercado, vayas al supermercado y comas, hayas comido. Si tú vas lleno, sales con poquitas cosas. Y vayas con hambre, verá que echas muchísimas cosas. ¿Ve? Porque es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano que está dominado o influenciado por el cerebro de las emociones y por el cerebro del pensar. Entonces tú erróneamente piensas y sientes que necesitas, pero porque no has dejado que tu cerebro interno lo decidas. ¿Sí ve? Muy bien. Ahora, esto es la parte tuya de tu cerebro. Ahora, ¿cómo hacemos con las relaciones de los demás? Que prácticamente eres tú. Estoy hablándole del despertar en el día de hoy. El águila que se creía gallina, y tú que a veces no sabes quién sos o quién eres. ¿Por qué? Porque te has metido en otros lugares donde no te ayuda. Ahora, voy a pasar a esta parte de Martin Buber. Martin Buber vivió la Segunda Guerra Mundial, fue maltratado, fue difícilmente acosado por la época nazi, los nazis. Alemán, vivía por ahí en estos lugares, una persona muy importante. Sin embargo, sobrevivió. ¿Y qué lo hizo sobrevivir? Su pensamiento. Ese pensamiento amoroso. Ese pensar que cuando tú piensas en el otro, eres tú. Como yo te digo, antes de nacer, tú no eras. Después de morir, ya tú no eres. Tú eres aquí. Entonces, Martin Buber dice que existe el yo y el ello. El ello es cuando vemos la otra persona o al otro. Aquí me equivoqué cuando escribí. Voy a corregirlo para que nos quede bien bonito. Al otro como una cosa. Vemos al otro como una cosa. ¿Sí ves? Ese es un problema grave de nuestra vida. Que está ahí delante de mí, sobre lo cual pienso, experimento, conozco, manipulo, deseo o trato de ayudar o explotar.
eres yo, diga yo. Y tú mismo te ves como otro. No te ves como un tú, sino te ves como otro. Por eso dices tú, yo voy a hacer esto con mi cuerpo. Entonces tú vas a pensar en tu cuerpo, a experimentar con tu cuerpo, a conocer tu cuerpo, a manipular tu cuerpo, a desear con el cuerpo o explotar tu cuerpo. O sea, son dos, ese ello es mirar al otro como una cosa. O sea, que tú ves el cuerpo como una cosa. Tú ves a la otra persona como una cosa, como algo fuera de ti. Y eso es cuando yo miro el yo y el eso que tengo. Yo nunca digo la mano soy yo, mis ojos soy yo, sino digo el ojo, la mano o mi ojo, mi mano, como si fueran de mi propiedad. Mi ojo, mi mano, mi carro, mi casa. Vendo la casa, vendo el carro, vendo mi ojo, vendo mi mano. ¿Ve? Mi, como sentido de pertenencia, como una cosa fuera de ti. Y tú eres tú, pero las cosas que te rodean también eres tú. Y el carro eres tú, la casa eres tú, la tierra eres tú, las plantas eres tú, los animales son tú, el universo eres tú. Luego tú no puedes vender. Luego tú eres pleno porque ya eres tú. Ese es el ello cuando uno mira a la cosa ajena a mí. Pero yo la tengo que ver integrada. Eso es despertar. Si, por ejemplo, si digo, ¿cómo se siente ahora? O ¿cómo te sientes ahora? Le digo a la otra persona. Debería decirle cómo me siento ahora. Porque tú eres yo. Ahora, volviendo, aquí en la parte de abajo, el yo-tú, es la relación de cercanía, de estar juntos. Estoy con el otro, la creación. Y esta frase es de Martin Buber, que la quise traer para poder explicar eso. Cuando me encuentro con un ser humano como mi tú y le digo la palabra básica yo tú, entonces él no es una cosa entre cosas, ni él se compone de cosas. No existen cosas. Existe la realidad, la existencia, el yo. Somos todo uno. El uno está en todo y el todo está en uno. Si tú piensas así, te ayuda a despertar. Tú eres sol, tú eres luz, tú eres para alumbrar. Y mientras más alto estés, eres más humilde, porque humildad es humos que alumbra. ¿Ve? Eres más humilde. Y las personas, mientras más alto estén, entonces quieren es pleitesía. Voy a ver si termino aquí con este último ejemplo. Voy a ayudarte. Y esto es el orden y el desorden de las cosas. Aquí tengo un tarrito, por este lado. Y aquí tengo un cerebro, por este otro. Y puse la palabra desorden y postergar. Cuenta la historia que un profesor llegó al salón de sus alumnos y echó en un tarro arena, piedritas pequeñas y las piedras grandes. Muy bien. Puso el cerebro racional, vea, el cerebro emocional y el cerebro reptiliano abajo, interno, más poquito. El cerebro reptil es el cerebro interno. El cerebro mamífero, de los que compartimos con los mamíferos, es el cerebro límbico, el emocional. Por eso es que sentimos emociones, porque mamamos leche, chupamos. Y el cerebro humano es el lóbulo frontal. Muy bien. Tú miras que esto está en orden, ¿verdad? Porque primero se echa lo menos, luego lo que es un poquito menos y luego lo más. Lo máximo arriba. ¿Ve? Tú tienes esta mente. Lo máximo arriba, lo del medio y lo de abajo. Pero esa posición está en desorden y postergado.
tú postergas el orden, quiere decir que no está en equilibrio. Ahora voy a pasar. ¿Qué hizo el profesor? Cuando vio que no le cupo, en el tarro lo mismo. Vació esto y primero echó lo más importante, luego lo segundo, luego lo tercero. Cambió el orden. Y le cupo. Le cupo. ¿Por qué? Porque primero echó las piedras, lo más grande. Luego echó las piedritas más pequeñas. Y luego echó lo fundamental, o sea, las cosas, el rectiliano, la arena y todo cupo. Cuando tú pones en orden y prioridad. En orden y prioridad. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Lo que te quiero enseñar es que tú crees que porque el cerebro racional es el más importante, entonces tú lo dejas encima. ¿Ve? Y cuando debería ser lo contrario, tú lo debes dejar abajo. Tú lo dejas abajo. Luego echa el cerebro emocional y luego echa el cerebro reptiliano y todo te cabe. Esto que está aquí es la misma cantidad de lo que está acá. Y cupo, porque está de manera organizada en el orden y la prioridad de Dios. Y no en la postergación. Que tú postergas quiere decir que tú dejas las cosas en el desorden, en el instinto emocional o raciocinio. No lo deja en la parte reptiliana, el instinto tuyo, como el estilo de conservación tuyo. Crees que te vas a conservar por el cerebro racional o por el cerebro emocional. Cuando tú pones en orden, ya te cabe todo. Y entonces esa es la historia del profesor, que llega con los alumnos y le pone esto en desorden, no cupo. Luego lo pone en orden, sí cupo. Y luego, todavía como le alcanzó, mire, como le alcanzó campo, tomó 2 tazas de café y le echó. Y entonces los alumnos le preguntan, oiga, ¿y qué significan las tazas de café? Dice, pues es que cuando ponemos las cosas en orden, cuando las cosas están prioritariamente bien organizadas, nos queda tiempo para compartir con los amigos una taza de café. El mundo vive desaforado, vive a la carrera, desesperado, para tener más, para querer ser más, para dominar al otro, porque tiene que ser el tener, el poder, el placer. Y la vida, cuando la organizamos como debe ser organizada, la vida te alcanza mucho. Muy bien, voy a ponerles, para finalizar, estos 2 ejemplos. La una está en Mateo 7, 24, 25. Es que si tú leyeras los 3 pasajes, los 3 capítulos de Mateo 5, el 6 y el 7, te ayudaría mucho a entender la vida, a despertar, a ser más espiritual. Dice que si nosotros ponemos la vida como Dios la quiere, como dice Mateo 5, 6 y el 7, dice que le sucede como el que escucha mi enseñanza y la sigue sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Cuando sembramos lo espiritual es como si fuera una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra la casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Cuando ponemos las cosas en orden. En cambio, ¿qué es lo contrario? Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra la casa, se derrumbará como con gran estruendo. Mire que no está diciendo el Señor que no vengan huracanes,
que no vengan problemas, que no vengan dificultades, sino que lo importante es que hayas construido la casa como debe ser. Y por eso yo te digo que lo primero es la espiritualidad. La espiritualidad. Muy bien. Voy a terminar en el día de hoy con haciéndole un poquito el recorrido de lo que hemos hablado en el día de hoy. Yo lo que los invito a ustedes es que ustedes mantengan la espiritualidad, que ustedes acudan a ese valor grande que tú tienes, que es la espiritualidad. Entonces, tú piensas que el cerebro racional es el más importante, el cerebro de la tecnología, el cerebro de que me hace famoso, el cerebro del éxito. Entonces tú lo piensas que es así, que es el cerebro de afuera, que es el que te lleva al éxito. Y que el cerebro emocional es el que te permite sentir, motivarte y hacer las cosas, porque si no estás motivado no vas a levantarte en la mañana para trabajar, entonces necesitas que alguien te motive. Por eso pones música, por eso buscas todo lo externo. En cambio, el cerebro reptiliano lo dejas ahí apagado. Entonces tú crees que si pones, por eso la enseñanza del profesor con esos tarritos es muy importante. Porque él mete debajo el cerebro racional. La mete debajo. Luego el emocional y luego el reptiliano. Y todo cabe hasta para que tú compartas con otros. Así es el orden de la vida. El orden de la vida es que si tú eres racional, que si tú piensas en lo racional, pues guárdalo, échalo para abajo. Lo de arriba que tú creías que porque era más importante lo ibas a poner arriba, ponlo abajo. Por eso es que Jesús dice, el que se humille será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Todos los que ponemos el cerebro arriba, racional, seremos humillados, porque el orden es que vaya debajo. Luego el emocional y luego el que debe salir de último es el reptiliano, porque caben las cosas. El que debe sobresalir, el más importante, es el cerebro reptiliano. Y lo hice, el orden, lo puse ahí con varios ejemplos. Puse varios ejemplos para que tú te dieras cuenta. El cerebro de la vida, el interno. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil pensar de otra manera, por los paradigmas, romper paradigmas. Pero si tú pones en prioridad el cerebro de la vida, ¿cómo alimentas tú ese cerebro? ¿Cómo alimentas tú el cerebro de la vida? Que es el cerebro reptiliano. ¿Cómo tú pones en primer lugar ese cerebro? ¿Cómo tú lo pones de arriba, en la parte de arriba, para que todo quede en orden? Tú lo haces si primero empiezas a dormir bien. Eso es una de las importantes cosas. Es el descanso, el sueño reparador. Tú estás alimentando tu cerebro interno. ¿Por qué no duermes? ¿Por qué sufres de insomnio? Por la depresión, por el estrés que te trae el ritmo de la vida. Por eso tú no puedes dormir y necesitas pastillas. Porque piensas que no te va a alcanzar. Porque has puesto el cerebro arriba, las piedras grandes las pusiste arriba y ya no te cabe. Estás en un desorden. Por eso la prioridad, lo más importante, si es que tú crees que es lo más importante, pues lo metes abajo. Lo escondes, ves lo más importante que es el cerebro racional y sacas arriba el cerebro reptiliano. Entonces, cuando sacas arriba el cerebro reptiliano, tú empiezas a dormir bien. Nada te turba y nada te espanta. Todo está bien, todo está bajo control, no hay problema. No creas en los políticos, no creas que esto es para ganar y vencer. No creas en la economía, en la escasez y en la abundancia, no creas. No creas en los religiosos que te dicen bueno y malo, no lo creas. No creas en la ciencia que te dicen que te van a dar más vida o que te van a evitar la muerte, no lo creas. Creas en tu espíritu. Y cuando tú te vuelves espiritual, vas a comer bien, vas a dormir bien,
Vas a comer, alimentarte de manera sana y nutritiva, pura. Mire que yo no te estoy diciendo que seas vegetariano o que seas carnívoro o que seas vegano. No te estoy diciendo de eso. Simplemente te estoy diciendo comer sano. Bajarle al azúcar, bajarle a la sal, bajarle a la grasa y bajarle a las harinas. No te estoy dando recetas. Tú ya sabes. Tú ya sabes que no puedes abusar de la sal, del azúcar, de las harinas y de la grasa saturada. Simplemente comer sano. Dormir con un sueño reparador. Cuando es a dormir, duermas. ¿Te da sueño? Duerma. No, que no me va a alcanzar el tiempo. ¿Quién te dijo eso? Si te dieran un día más de vida, dice que mañana vas a morir, ¿qué harías hoy? ¿Qué dirías hoy? ¿Qué dejarías de hacer y sí, qué harías? Eso es importante pensarlo. Dormir sanamente, con un sueño reparador, comer sano, tomar agua, hidratarse de la manera adecuada. Hay mucha información sobre el agua. Eso es ser espiritual. Y eso es poner el cerebro reptiliano arriba y el cerebro racional abajo. Primero, el cerebro racional, meterlo allí, sumergirlo, taparlo, para que me quepa. Por eso es el ejemplo que puse del tarrito. Primero las piedras grandes, lo que tú creas que es importante lo echas debajo. Lo menos importante lo echas arribita. Y lo no importante, lo que tú crees que no es importante, con lo que les estoy diciendo, lo echas arriba, bien arriba. Y verás que todo te cabe. Hágase el experimento. Pones en un tarro, el que te puse, eche bolitas de golf, luego echa canicas y luego echa arena. ¿Tú crees que con las tarros de golf ya está lleno el tarro? No, fue que lo pusiste en orden. ¿Ve? Prioritariamente en un orden. Primero pusiste lo grande, luego lo mediano y luego lo pequeño y todo te cabe. En ese ejemplo que te acabo de poner, no quiero repetir porque me voy a tardar, es que tú estás sacando arriba el cerebro reptiliano. Lo estás poniendo en prioridad, le estás dando el orden. Y eso significa que si tú estás alimentando tu cerebro reptiliano, entonces tú estás durmiendo bien, estás alimentándote de manera sana, comida pura, sin grasa, sin sal, sin azúcar, sin harinas, bajándole a eso. Y vea que tu salud empieza a funcionar mejor, porque es un veneno terrible. Luego tú empiezas a respirar. El ejercicio de la respiración. La respiración. Duermes bien. Te alimentas bien. Bebes agua de manera correcta, lo suficiente. Hidratas el cuerpo. Luego la respiración. Diafragmática. En la respiración, la mejor manera de respirar es cuando tú te acuestas boca arriba y te concentras en la respiración. Te das cuenta cómo estás respirando. Entonces, diafragmática, tú respiras con el estómago. Y te concentras, atención presente, atención constante. Entonces tú te mantienes respirando con el estómago, te levantas y sigues respirando con el estómago. ¿Sí? Con el estómago. La sigues respirando con el estómago. Esa es la respiración. Pero es que cuando uno lo hace racionalmente, entonces apenas se levanta ya con el tórax. Y no funciona abajo. ¿Qué es el problema de que no funcione que la respiración de acá? Uno, que no llenas el oxígeno suficiente del cuerpo. Y dos, que dejas gas carbónico cuando sacas el aire. Si no vas bien abajo. Esa es la respiración constante. Y es una meditación bien bonita, el de la respiración. Y luego el ejercicio físico. No para ser musculoso, fitness y para tú creerse porque te inyectas ahí cosas para sacar músculos. No. Es el ejercicio cotidiano que tú debes hacer de manera meditativa. Salir, caminar, tomar aire, correr,
el ejercicio, ir al gimnasio, el ejercicio físico, para que tu organismo funcione bien. Antes no se necesitaba eso, porque la mayoría de la gente pues trabajaba en actividades físicas. Entonces era normal que comiera más grasa. Un esquimal come grasa de foca, de ballena, de esas grasas. Se alimenta de grasa porque está en el polo. Necesita grasa, nosotros aquí no necesitamos, ¿ve? Por eso yo no te estoy domesticando que comas de esto, como una doctrina. La doctrina lo domestica a uno. No, yo no te estoy enseñando, simplemente que tú, si sigues por su cerebro reptiliano, y te vas a dar cuenta de lo que necesitas. Que estas 5 cosas activas el cerebro reptiliano. Cuando tú duermes bien, porque es que ahí está la glándula pineal, y la activas, con la melatonina, le produce melatonina y serotonina. Tú comes, te alimentas sanamente, bebes agua adecuada, respiras bien, la respiración, y haces ejercicio. Es que la vida es respirar. De eso tienes que darte cuenta. Vivir es respirar. Tápate la nariz y no respires por un segundo a ver qué te pasa. O sea, es que es una energía vital. Tú no eres autónomo. Tú crees que tú eres libre. Pues deja de respirar. Tú perteneces al aire. Deja de comer. Tú perteneces a la tierra, a lo que produce la tierra. Pero tú te enalteces orgullosamente con el título que tienes de médico, abogado, ingeniero, con el puesto que tienes en la empresa. Cuando tú no vives por ese puesto, cuando tú no vives por ese reconocimiento, por el éxito y la fama, tú vives porque respiras bien, porque haces ejercicio, porque bebes agua, porque te alimentas bien y porque duermes bien. Por eso es que vives. Facilísimo. Y no quiero volver a ser reiterativo, pero estos son los 5 pasos de activar el cerebro reptiliano. Siempre, no entiendan eso, la vida es el cerebro reptiliano. ¿Para qué nos nació el otro cerebro? Bueno, para que nosotros comprendamos esto. Porque el animalito no habla como yo estoy hablando. Te lo estoy hablando porque tengo el cerebro racional. Y me emociono porque tengo el cerebro límbico. Yo soy el único ser que sé que voy a morir. Que experimento eso. Que yo sé que tengo que alimentarme. Yo sé, o sea, racionalmente lo puedo expresar. Pero es para que yo, por el cerebro racional, yo alimente, nutra, cuide como se cuida a un niño, el cerebro reptiliano. Por eso el cerebro racional representa al padre, el cerebro emocional representa a la madre y el cerebro reptiliano representa al hijo. Hay que cuidarlo y se cuida con esas 5. Y luego se cuida con los otros 5, que es meditar. Meditar es medir, es sentarte tú y tomar medidas sobre tu situación, sobre tus circunstancias. Meditas, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo la enfermedad de la obesidad? ¿Qué me ha pasado? Meditas. Y ya te dicen, porque has hecho esto. Meditas, mides las consecuencias. Meditar es medir. No es, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, a su nombre gloria, y el gordo allá, alabando a Dios. ¿Ve? ¿Qué te pasa? Estás distraído. Por eso estás deprimido. Como decía Facundo Cabral. ¿Ve? Entonces, meditar. Poner en orden. Si tú crees que el raciocinio es lo más importante, échalo abajo. Métalo primero porque es lo más grande. Métalo primero en el tarro. Luego la emoción. Y luego el reptiliano y verás que todo te cabe. Pero tú echas primero el reptiliano abajo porque no es más importante. Luego pones el límbico y luego el racional ahí arriba. No te cupo nada. No te cabe tu cuerpo eso. Porque el orden es de otra manera. Entonces meditar, contemplar, es que tu cuerpo es un templo
Contemplar. ¿Cómo estás cuidando tu vida? Contemplar es que tú observas, meditas, prevés las cosas, visualizas, contemplas, visualizar. ¿Cómo está tu vida? Luego entiendes. Recuerda que yo te dije que no era lo mismo sabiduría que conocimiento y que entendimiento. Entiendes, tú le das la vuelta. Entender es dar la vuelta. Si tú dices, yo ya entendí y no tomas nada de lo que yo le he dicho, significa que no has entendido. Que conoces, sí, muy bien las cosas. Tú conoces, pero no has entendido, porque entender es la metanoia, es transformarse. Cuando uno cambia, es señal de que entendió. ¿Ve? Pero si tú entendiste y no cambias, es señal de que conociste nada más. Si tú ves que lo que yo estoy diciendo es importante, pero no actúas, significa que solamente conoces, recibiste la información, pero no entendiste. El entendimiento es interno, es del cerebro reptiliano. Entonces tú entiendes. Tú activas tu vida. Por eso el hombre que puso Leonardo da Vinci, el hombre viril, activo. ¿Sí? Activas. Y la ubicuidad es cuando tú te percatas de que todo está en todo. De que tú estás relacionado con todo. Que no es el tú y el ello, sino que eres tú y tú. Tú. Y tú eres el yo y el tú. No sé si hoy has llegado a esto. No sé cómo decirlo. A mí me ayuda mucho. Me ayuda para la meditación, para la contemplación, para cambiar, poner en orden mis cosas. Cuando tú estás pensando en algo, es señal de que arriba estás poniendo las piedras. Cuando tú estás actuando en algo, es señal de que abajo tiene las piedras, para que te quepa todo en el tarrito. Las piedras, lo más importante que tú piensas tiene que ir abajo, lo más grueso, luego lo más mínimo y luego lo más chiquito, y verás que todo te cabe hasta para que tomes al final 2 tazas, compartas las tazas de café con tus amigos. Muy bien, eso les quería decir en el día de hoy. Les bendigo en el nombre de la divinidad de Dios, de Cristo. Que el Señor les deseo un feliz día. Les deseo lo mejor. Y les agradezco profundamente quienes hayan estado en sintonía. Y ojalá compartan este video. Que esto es pura vida. Vida pura para vivirla a plenitud. Muy bien, por hoy, bye bye.